ser tan lindo hacer un puente. Rama abrió el aire sin avisar. Avisó. Yo nunca me enteré. Vos estás distraído, porque te tapa para mí que te va Marcelo. Lo que pasa es que él conduce afina voz acá en Radio Demos y bueno, hizo un ensayo con nosotros. ¿Puedo venir a cantar? No. Claramente no. Yo quiero venir a cantar. ¿Sí? Sí. Yo te Pero vos acompaño, cantás bien, Karina. Canto muy bien. Cari, yo te acompaño si querés. Bueno, Ana viene conmigo. Bien. Cantar. Bueno, seguimos acá en Nada Sin Nosotros después de este momento musical, destrozando, haciendo un puente de la franela, y seguimos hablando de apoyos. Hace un rato mencionábamos algún ejemplo, veíamos en pantalla el Nicer Dicer como un recurso de la vida cotidiana, un picador de papas que bueno, que para nosotros nos facilita la vida y a otra persona le permite participar de las tareas de cocina. Y vamos a ir un poco más allá para hablar de apoyos tecnológicos y que nos expliquen un poco de qué se trata y que nos hablen de algunos ejemplos. Y para eso estamos en comunicación con el ingeniero Luis Campos. Él es el fundador de CAMAC, el Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación, y nos atiende en este momento desde San Antonio Este, Río Negro. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Hola Luis, ¿cómo estás, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, trabajando acá. ¿Qué te sorprendemos haciendo en Río Negro? Mira, estamos instalando una sala sensorial. ¿Y eso? ¿Qué es una sala sensorial, Luis? La idea es combinar todos los sentidos visuales, auditivos, olfativos y táctiles. Entonces se combinan todo eso a través de un programa que diseñé en computadoras donde vos creás una secuencia sensorial, podés trabajar luces de colores, imágenes, sonidos, y combinar todo hasta poder llegar a ser un cuento interactivo. De repente decir, vamos transitando por un campo de lavanda, entonces el proyector de imágenes muestra un campo de lavanda, pero a su vez el aula se llena de olor a lavanda. Pero cuando vos decís, y nos cambiamos a un bosque de pinos, inmediatamente se cambia el olor a pinos. Entonces vos trabajás lo visual, lo auditivo y lo olfativo. Entonces en chicos que tienen alteradas las partes sensoriales, esto ayuda, con los especialistas, ayudar a mejorar todo su comportamiento. Es como el teatro ciego pero con imagen, ¿no? Ahí estimular todos los sentidos. Y claro, pero también puedes trabajar lo táctil, ¿no es cierto? A nivel de texturas, vibraciones. O sea, tenés una herramienta donde vos vinculás todos los aspectos sensoriales que tenemos, de todos los sentidos, ¿no es cierto? Estamos hablando con el ingeniero Luis Campos. ¿Desde hace cuánto trabajás en el desarrollo de apoyos tecnológicos? Desde el año 1986. Bueno, hace un rato Vero decía los apoyos son algo muy previo a la convención y esta es una clara demostración. Sí, mira, yo empecé, fui el primero persona en Argentina que creó el sistema de comunicación para cuadriplégicos severos en el año 86. Usando un computador hogareño, logré comunicar a la primera mujer argentina con síndrome de cautiverio que utilizaba su mordida para comunicarse con un computador. O sea, ¿le daba instrucciones a la computadora con la mordida? Claro, o sea, la computadora iba eliminando las secuencias, suponete, ella le decía vocales, si ella quería una vocal, mordía. Ajá. Si no, pasaba a un grupo de letras, y si ella quería esa letra, mordía. Cuando formaba las primeras dos letras, le aparecían las palabras que podían formar con esas dos letras, o sea, lo que se llama predictivo. Claro. O sea, estamos hablando del año 86, que usaba como computadora un grabador de cassette para guardar la información y un televisor para ver en pantalla. Me acuerdo, tipo la Commodore 64. Claro, esa, porque ¿no? ahora uno dice predictivo y todos decimos, sí, predictivo, yo tengo en el celular el predictivo que me hace poner algunas cosas que no deseo. Pero en esa época esto no existía, nosotros hemos naturalizado esta tecnología de la computadora de manera tal que no recordamos que hacia atrás esto no existía. Y además hasta este momento nadie pensaba que estas personas realmente pudiera tener algo para comunicar.
Vos encontraste además que había un montón para comunicar ahí. Sí, no, aparte cuando empecé a trabajar en esto, que dejé de mi compañía, yo trabajaba en una computadora muy grande, una compañía muy grande de computadoras, dejé de trabajar ahí y empecé en Ramsay, en la Dirección Nacional de Rehabilitación, en un pabellón donde había todos chicos con discapacidad, que era mi primer contacto con la discapacidad. Pero yo nunca vi la discapacidad como un fenómeno de salud, sino como un desafío hacia una problemática que era, ¿por qué él no puede hacer lo que yo hago? Desde ese punto de vista, porque muchas veces lo que yo me enfrentaba era un diagnóstico, y el diagnóstico nunca me decía lo que hacía el chico ese, siempre me decía todo lo negativo que él podía hacer. Entonces, me daba una imagen como irreal de la persona. Entonces, a partir del hacer, yo empecé a trabajar mucho con eso, o sea, dime lo que haces y te diré quién eres. Y ese hacer era soplar, aspirar, mover los ojos, la cabeza, el pie. Y a partir de ese movimiento se traducía en un impulso para la computadora, y con eso podías acceder a lo que denominamos una inteligencia atrapada. O sea, es un cuerpo que tiene inteligencia, que por un fenómeno que es la comunicación no lo podés expresar y demostrar. Quizás uno de tus inventos más difundidos, por lo menos en una recorrida por internet, es lo que más surge, sea el dedal que le permite escuchar a las personas sordas. ¿Le podrías contar brevemente a nuestros oyentes cómo es ese apoyo? Claro. La idea es así. Hoy en día hay mucha tecnología para las personas que no tienen la posibilidad de escuchar, como audífonos digitales, analógicos, programables. O sea, tenés una variedad muy grande de audífonos, y lo más sofisticado es el implante coclear. Pero ¿qué pasa? Todo eso funciona cuando parte del oído te funciona. Mal, pero te funciona. Entonces, lo que estamos aprovechando, esa tecnología lo que aprovecha es el resto auditivo. Si tenés muy poquito, se lo amplifica. Si de repente tenés un daño que no permite la traducción, cuando tenés un daño en el medio, en el oído medio tenés un daño, pero tenés las cócleas sanas y el nervio auditivo sano, vos podés usar un implante. Pero en muchos casos, como es una intervención quirúrgica, en otros casos tenés otros daños, como de repente calcificadas las cócleas o el nervio auditivo dañado, ese tipo de operaciones no sirven, ni los audífonos sirven. Entonces, hasta el momento no había nada que pudiera ayudar a estas personas. ¿Y qué encontraste? Entonces descubrí que a través de la estimulación sensorial del dedo índice, así como los ciegos pueden leer braille, yo descubrí que estimulando la yema del dedo índice con vibraciones, el cerebro lo recompone en un pseudosonido. Lo importante que hay que recordar es que esto no es un equipo médico, o sea, no es un aparato médico, ni es un audífono. Esto va más allá de la medicina. Entonces, es como si fuera un celular. Pero perdóname que te interrumpa, a ver si entendí bien. Vos me decís que emitiendo unas vibraciones en el dedo índice podés lograr que una persona escuche. Sí, ya está recomprobado, ¿viste? Científicamente. Lo que estamos haciendo en el exterior, puntualmente en el Instituto de Neurociencia de Guadalajara, es estudiar el fenómeno. ¿Por qué sucede esto? Y el lunes yo tuve una entrevista en el Hospital Roca, donde el Departamento de Neurología se vio muy interesado en este fenómeno, porque, viste, es muy difícil de entender. ¿Viste? Vos me decís, pero ¿estás seguro? ¿Viste? Como diciendo, ¿viste? Algo se fumó raro, porque... No, de hecho, era para reforzar, porque se vieron los testimonios, está clarísimo que sí, y escuchaba una de las entrevistas que decías, mirá, todavía no podemos explicar por qué, pero esto es así, después ya encontraremos Entonces tuvimos la entrevista, y la doctora trajo varios pacientes, desde los más severos hasta distintas patologías de audición complejas. Y realmente ella dijo, hoy es un día diferente para nosotros, porque no nos imaginábamos que a través de este sistema de estimulación que descubrió el ingeniero,
estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, además empezabas a explicarnos recién cómo es la tecnología, ¿no? Que es algo, por lo menos lo que vimos en unos videos era bastante sencillo y nada aparatoso, por decirlo así. No, y lo más importante, no es invasivo. O sea, no te tengo que operar. O sea, no es que esto reemplaza al implante o reemplaza a los audífonos. No. Esto es una alternativa que hasta ahora, en el momento, no existía para las personas sordas severas. Es interesante pensarlo en términos de alternativas y como estamos hablando hoy del tema de apoyos, sí, bueno, hay una variedad de apoyos con los que las personas pueden contar. Este es uno novedoso que la persona puede utilizar y además lo puede probar y utilizar sin arriesgar en nada su salud porque no le implica ninguna intervención médica de ningún tipo. No, aparte tampoco te daña el oído porque no va en el oído. Claro. Entonces, lo más increíble es que de repente un sordo me decía, aumentame más el volumen, y le digo, no te puedo aumentar el volumen porque el volumen no existe. Claro. Buenísimo. Bueno, ¿qué otras cosas hacen en CAMAC ustedes? Bueno, hicimos todo lo que son tecnologías de acceso, teclados especiales, o sea, uno que se llama TUP, es un teclado universal programable, que es un teclado de gran dimensión, que te permite reordenar las letras para un mejor acceso, se usa con disminución visual. Después, programas de comunicación alternativa, o sea, en el año 91 presenté el primer programa de comunicación pictográfica, que hoy a veces es muy común ver programas pictográficos. Bueno, la Argentina tenía en el 91 el primer sistema de comunicación pictográfico interactivo, que lo fui modificando y le encontré mayor adaptabilidad a nuestra cultura también. Eso es lo más importante. Después, y en el 99 hice la primera casa manejada totalmente por la voz, con Industria Nacional. ¿Qué cosas se manejan? Vos pensás que hay gente que nos está escuchando que por ahí no tiene ni idea. ¿Qué cosas se pueden manejar en una casa por la voz? Cuando esto lo hice para un muchacho cuadripléjico, que por un accidente quedó cuadripléjico, y quería volver mínimamente a tener autonomía, o sea, decir, más allá que estoy en silla, tener una autonomía en mi hogar. Entonces él simplemente diciendo luz comedor, se enciende la luz del comedor. Si dice aire frío, se prende el aire acondicionado. Si dice televisión, se enciende el televisión. ¿En qué año hiciste este desarrollo? En el 99. Un adelantado a las casas automatizadas que se empiezan a poner de moda en algunas partes del mundo. Claro, o sea, lo que tiene Argentina es que ve más afuera que lo de adentro. Sí. O sea, estamos acostumbrados a ver mucho más afuera que lo de adentro. Bueno, pero es muy interesante que vos venís haciendo estos trabajos y que esto una persona hoy con discapacidad que necesita alguno de estos apoyos puede ponerse en contacto con ustedes, y además que los desarrollos son bastante, si bien como decía hace un rato Vero, hay apoyos que parecen muy individuales pero pueden ser usados por muchas personas, también hay un ajuste al usuario, digamos, ¿no? Que mira, es lo más importante, es que en este concepto tecnológico que vengo manejando desde hace muchos años, y más allá que este tema de la globalización conceptual y de un montón de cosas, que el acceso para las personas con discapacidad no es universal. O sea, no todos podemos calzar el zapato 35. Entonces, todos quieren que cualquier persona con discapacidad use el mismo botón. Todos quieren usar el sistema de seguimiento visual por el iris. No. O sea, cada uno tiene una particularidad y cada uno tiene una capacidad que se puede aprovechar perfectamente. O sea, si yo te anulo ciertos movimientos, el cerebro lo deja de estimularse. Entonces, si yo dejo de mover, cada vez me quedo más atrofiado. Pero si el cerebro le encuentra un sentido al movimiento, y ese sentido al movimiento es expresar mis necesidades, el cerebro no es tonto y dice, no, con esto, ¿sabes qué? Con esto puedo decir que tengo dolor. Puedo decirte a una mujer, o generalmente pasa en los matrimonios, es por primera vez escribirle a la mujer o al esposo, te quiero. Entonces, y de repente moviendo
el dedo pulgar. Cuando dicen no mueve nada de lo convencional, pero soplar, morder, mover los dedos del pie, mover mínimamente un dedo, un músculo, no te pido. Por eso la expresión que yo tengo que dice, dame un movimiento voluntario y te comunicaré con el mundo. Porque es eso. Hay muchos movimientos que nosotros perdemos de vista porque estamos obsesionados que hay que usar las manos para escribir. Bueno, acá esta conexión con lo que hace un rato también comentaba Vero respecto a la artesanía o a lo artístico del trabajo, porque para vos descubrir cuál es este movimiento voluntario, este movimiento con el que la persona realmente puede hacerlo a voluntad, es un trabajo realmente personalizado y poder aplicar la tecnología para que ese movimiento se pueda convertir en comunicación. Claro, y por suerte, bueno, desde que comencé con esta actividad me desplacé por todo el país evaluando a las personas, porque a veces es muy difícil que la persona se traslade. Uh-huh. Entonces muchas veces queda la persona en su casa o en una institución o en un hospital internado sin esta posibilidad de abrir el mundo. O sea, comunicarte hoy es necesario. Ya para ir finalizando, Luis, quisiéramos que compartas alguna otra invención que haya resultado como apoyo y haya mejorado la calidad de vida de alguna o varias personas con discapacidad. Bueno, el primero fue comunicar a esta mujer hace 30 años. Fue un cambio de vida. Vos la ves hoy y decís, ¿qué le pasó a esta mujer? Porque hoy se mueve, habla, y antes no hacía absolutamente nada. Después, el hecho de la casa independiente es no solo verla en una película que fue El coleccionista de huesos, Uh-huh. es una casa real. ¿Cómo? Sí, Sí, me sí, recordaba de la imagen de la película, sí. Claro, pero esa casa es inalcanzable para un ciudadano argentino. Pero resulta que si vos lo haces en tecnología local, te vas a llevar una sorpresa en el costo. Uh-huh. O sea, muchas veces las obras sociales lo reconocieron porque el cambiar la calidad de vida de una persona de estas mejora muchísimo toda la parte psicológica de la persona. Entonces lográs mayor beneficio cuando le das autonomía. Seguro, sin duda. Clarísimo. Creo que el mayor impacto fue el CEVITAC, que es este sistema de estimulación videotáctil digital que está causando sensación hasta en el mundo, porque cada vez son países que más me llaman y quieren hacer la prueba. Bueno, Luis, te dejamos seguir trabajando allá en Río Negro. ¿Cómo está el clima en Río Negro en este momento? Acá Frío. tenemos fresco. No, acá está haciendo frío y con mucha probabilidad de lluvia. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Seguí trabajando, no te interrumpimos más y hasta un próximo contacto. Dale. Muchísimas gracias. Gracias, este era gracias a ustedes por la entrevista. No, por favor. Y les vamos a contar a los oyentes que quienes quieran conocer más sobre el trabajo de Luis Campos y de CAMAC pueden entrar a www.centrocamac.org. Ahí van a encontrar un montón de estos inventos que nos estuvo contando Luis, otros más por supuesto, y vías de contacto, experiencias, fotos. Y si no, en Facebook pueden entrar a CAMAC espacio DTE. CAMAC espacio DTE. DTE. D de dedo. Perfecto. Sí, D de dedo, T de tecnología y E de especial. Perfecto, después lo posteamos en nuestro Facebook para que accedan los oyentes. Y ahí van a ver todos los videos de lo que estábamos hablando hoy, de DAL y de un montón de tecnología aplicada. Buenísimo. Muchas gracias, Luis, un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Este era el ingeniero Luis Campos, fundador de CAMAC.